Mesa Central. Ya estamos comenzando por el 13 en simultáneo con T13 en vivo, con Tele13 Radio, con todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central que comienza con nuestra mesa de análisis. Quique Mujica, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Claudia Álamo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Max están todos? Colodro, buenos días. Buenos días, Iván. Oye, yo creo que sin duda, tal como lo dijo el ministro Cordero hace como 2 o 3 semanas, el tema más importante, más relevante de la semana es el narco, ¿no? El narco y las Fuerzas Armadas, que tuvo esta discusión sin sentido sobre la competencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación. Claudia, ¿da la impresión de que es una cuestión a la que hay que parar al tiro o nos meten un gol, digamos, ¿no? Si es que ya no estamos en el gol. Si es que ya no lo metieron. Yo creo que a veces tenemos la necesidad mental de pensar que esta es una amenaza que se cierne, pero la verdad es que cuando estamos por parte. Lo que estamos viendo es que la verdad es que en el último mes no es solamente lo de la FACHI, no es solamente lo del Ejército, tenemos el caso de Carabineros en Guara. Recordemos que entonces tenemos acá... Que cobran peaje para ayudar a los camiones a pasar, digamos. Entonces, la gran preocupación en el gobierno hoy día, lo reporté el viernes, es que todo esto está pasando en la frontera norte. Está muy, ¿no es cierto?, acotado en la franja más porosa que tenemos con Bolivia y también en el caso de Perú, que también está entrando droga a través de Perú. Y la preocupación es que, por ejemplo, en el caso del Ejército mismo, estos 7 funcionarios, y hay un octavo que está prófugo, hasta ahora sabemos de 7, claro. Ellos sabían toda la información son 6 estratégica. funcionarios más uno que está prófugo más la mujer de uno de ellos. Exactamente. Esas son las 8 personas involucradas. Y ellos tenían la información exacta de todos los pasos débiles de la frontera. Ya. De eso estamos hablando. O sea, ¿tenían clarito? Tenían clarito por dónde poder entrar. Lo que no está claro todavía es cuáles son las puntas de este proceso. Dónde está la persona que entrega la droga y dónde se dirigía. Lo que sí se sabe es que hay por lo menos 17 veces en que pero no se sabe cuántos... 17 transportes exitosos, por No, decirlo así. 17 transportes entre los cuales no se sabe cuántos fueron de prueba. Ah, ok. Porque ya. iban siempre con un auto de punta de lanza. Y ellos, para ir haciendo las paradas, ocupaban... Esto es como espacios de bienestar que tienen ¿Las carreteras? No, esto es como estos centros los militares, ya, perfecto. Como estos centros militares, y ahí iban haciendo la escala. Alojaban en centros militares. Donde tenían... Porque el viaje de Iquique a Santiago. Claro, larguito, alojaban claro. en estos centros que son como estos centros de bienestar, como de vacaciones. Ya. Ahí iban haciendo las paradas. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Flor. De hecho, entonces tienen asegurado... En uno de los centros lo detectaron a uno, le revisaron la camioneta y tenía una cuestión bien armada, como los mexicanos en las películas, tiene un doble fondo y ahí tenía cocaína y pasta base. Que es el auto que pillan, finalmente. El auto que pillan. Es el auto que pilla, un auto acondicionado, ¿no es cierto? Y se lo pillan con 192 kilos de Claro. Y que además de tenía droga apariencia como de esos autos de seguridad, digamos. Como Bueno, de 3 millones de comitiva. dólares en el cargamento. Claro, eran 3.000 millones, ¿no? Exactamente. Claro, 3 millones de dólares. Entonces, casi nada. ¿por qué hago este punto? Porque en el análisis que hay en las autoridades, es que el hecho de haber, por una parte fue una información que vino desde el interior del Ejército, pero también el Ministerio Público ya estaba siguiendo la pista. Entonces, Ya, o sea, fue en paralelo. Fue en paralelo. La ministra del Piano dijo esta semana en Tele13 Radio que esto había comenzado al interior del Ejército por la sospecha, porque había alguien que estaba gastando más plata de la que... Sí, era un tema de plata. Exactamente, ese era el inicio. Ese no era el inicio. No era de droga, era la plata. Era de plata. Esa es la buena noticia, porque si uno revisa la investigación, los tipos no fueron cautos a la hora de gastar plata. O sea, a ver, un cabo gana 852.000 pesos, un sargento 1.548.000 bruto, y un suboficial 2.256.000. Y estos tipos, uno cambió el auto 2 o 3 veces, BMW, estamos hablando de autos caros. Ya. Y otra de las que participaba una mujer... O sea, la prudencia no era lo que los caracterizaba. No. Y eso habla del un poquito amaterismo, que digo, puede ser buena noticia al final, al raya para la suma, porque los que hacen bien la pega son los cautos, los discretos, los sigilosos. Una de las niñas... La mala noticia es que el siguiente va a tener cuidado. Claro. O no los siguientes. O todos los que no hemos pillado. O los que están ahora, exacto. Claro, y estos eran los imprudentes, y por eso los pillaron. También puede ser. Claro, y otra niña viajaba constantemente, entonces el sueldo no calza, y la contrainteligencia ahí puso la alerta. Claro, y ese es el inicio de la investigación interna. Eso es una cosa que yo creo que este es un punto bien relevante, porque la información que se maneja es que como el Ejército tenía esta pista,
y que coincidió con la información y la investigación del Ministerio Público, se pudo avanzar a nivel que se pudo seguir la ruta. Permitió que al manejar la investigación, hacer escuchas telefónicas, el Ministerio Público pudiera ir juntando pruebas. En el caso de la FACH, que ha sido la gran discusión y que estoy de acuerdo contigo, Iván, que nos enredamos en una discusión respecto de a quién le correspondía. Mientras los narcos comían cabrita, Cabrita, es que como la FACH finalmente toma ese resguardo, se pierde este trabajo que había hecho el Ministerio Público con el Ejército para poder, ¿no es cierto?, seguir un poco más la pista. Lo insinuó el propio fiscal nacional Ángel Valencia en una entrevista en Radio ADN, como diciendo, ¿sabes qué? Aquí se pudo haber perdido información, y justamente tiene que ver con eso. Ahora, se dice, por suerte tenemos controles internos. Yo creo que en el caso de la FACH es más o menos así, porque la verdad es que es un mecánico el que da la alerta de que acá hay un maletín negro que extraño. Claro, esto no pasó por en ese maletín control. venía Él levanta la alerta y dice, escaneemos esta cuestión. Exacto. Claro. Y se sabe ya que de ese trayecto, lo único que se sabe es que al parecer habrían 3 viajes más. Ya, el problema es que si el mecánico no ve el maletín... Es que ese es el problema. Todavía no sabemos. Por eso se dice que parece que pudieron haber 3 viajes más. Claro, y perdón, ¿qué había y en el ese error maletín? El error de la Fiscalía, lo que dice la Claudia es muy cierto, porque lo que se podría haber hecho que no se hizo fue una entrega vigilada. Claro. Para llegar a la última milla. Claro. Es lo que le dicen los PDI, le dice ponerle cola al sujeto. ¿Qué es lo que se hizo en el caso del Ejército? Claro, porque podrían haber detenido al principio, pero dejaron seguir dejar actuar. Exacto. Claro, y haber sabido cuál era la cadena final de esto, porque distribuir esos $3 millones en cocaína y pasta base implica comprar mucho, catch, después traerlo, ya que es un operativo gigantesco logístico, traerlo a Santiago y después ponerlo en el mercado. ¿Quién compraba esta cocaína que traían los militares? Claro, se perdió esa pista, bueno, ahora ya finalmente queda en la justicia civil. Claro, pero el problema es que toda esta semana quizás que otras pistas se perdieron. Ese es el problema. Y lo otro importante es, ¿tú sabes qué venía en esa maleta? Bueno, los 4 kilos de ketamina y 2 botellas de whisky. No se entiende por qué las 2 botellas de whisky. Eran de whisky. De whisky. Eran 2 Yo botellas pensé que las botellas traían Yo algo, también pensé algo que más. traían más. No, eran 2 botellas de whisky. Oye, de pronto era el regalo para el dealer. Sí, puede ser. Fíjate, yo como una vez reporté en la detalle, Oye, digamos. y además quédate con esto. Espérate, Sí, reporté en la frontera norte, fui con PDI a decomisar pasta base. Me acuerdo hace tiempo. Y los paquetitos de pasta base decían gracias por su compra. ¿Puedes creerlo? Max Colodoro. Termina lo último. ¿Por qué es relevante el caso de la FACH? Porque hasta ahora tenemos, ¿no es cierto?, que desde Bolivia sabemos que lo que ingresa es fundamentalmente cocaína, como uno de los grandes productores que tenemos en la región, y pasta base. El dato de que sea ketamina es que apunta derechamente al Tren de Aragua. O sea, lo que tenemos es que cuando hablamos de metanfetamina, tenemos que saber que eso es México. ¿Ya? Cuando hablamos de... Espera, me lo tengo acá. Cuando hablamos de ketamina, fundamentalmente Perú y Tren de Aragua. Y en el caso de Perú, la ketamina no está, y hay un proyecto de ley, no está... regulada. Claro, es legalmente posible. Que es un anestésico. Es un anestésico es como la morfina, veterinario. pero más es fuerte. para caballos, ¿no? Sí. Es para caballos. Sí. Y para seres humanos también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, ya. ¿Cómo? Fuerte, Yo eso sí, entiendo po. que para los seres humanos también. Bueno, sí, porque te genera estas alucinaciones, Sí. por eso es una droga muy requerida. Entonces, lo interesante acá, que siempre esto lo dijo, todo esto lo ha alertado mucho Francisco Cox, yo creo que hay que darle el punto a un abogado de la plaza que ha estado mucho en México, que sigue la pista, porque es muy importante tener el mapa de cuáles son las bandas que operan en Chile, cuál es la droga que uno puede detectar en cada caso. El lunes de esta semana estuvo Héctor Barros, el fiscal regional sur, que además es fiscal coordinador ECO, estuvo en Tele 13 Radio. Y él dijo eso, dijo, el narco chileno, cocaína, marihuana, pasta base, lo usual. Tren de Aragua, ketamina y Metanfetamina, la metanfetamina, México. Ya, dijo exactamente eso. Pero no sabíamos que era ketamina lo que habían encontrado en la FACH, porque todavía no sabemos ningún detalle. Porque la FACH, esto sucedió un jueves y nosotros nos enteramos, opinión pública, el sábado. El sábado. Y hablaron de sustancia ilícita. Exacto. Y no quisieron entregar y detalles. Y los nombres de las personas yo los vi recién ayer en La Tercera. Ni siquiera dijeron que los habían dado de baja, cosa que se supo en La Moneda, después de la reunión con los comandantes en GBMAX. Yo quiero agregar a lo que se ha comentado aquí, a los antecedentes, la arista obviamente política. Yo creo que la señal más preocupante que vimos en la semana desde ese punto de vista es a una clase política, a un gobierno y a una oposición que en medio de estos antecedentes gravísimos se pone a discutir sobre la
competencia entre justicia civil y justicia militar. Es bien insólito. Que la verdad es que si uno lo piensa, tiene todas las reminiscencias de esas discusiones que teníamos en la transición respecto de una enorme cantidad de casos, particularmente en materia de violaciones a los derechos humanos, obviamente, pero que de nuevo nos pone con el foco en una cuestión más bien procedimental, en una cuestión más bien formal, en una discusión ideológica finalmente, política. Y atávica. Y no, claro, y que tiene que ver con el Chile de hace 30 años atrás, y no con la urgencia de responder desde las instituciones, desde el gobierno, desde la oposición, desde el punto de vista de colaborar a que esto se facilite. Entonces, yo creo que al final lo que uno comprueba, lo que uno confirma en casos como estos, que son casos gravísimos, que ponen la alerta sobre una vulnerabilidad en lo que es la seguridad nacional. Estamos pasando de problemas de seguridad pública a problemas de seguridad nacional. Y en ese contexto tienes a una clase política de nuevo en Narnia, discutiendo sobre competencias en materia de justicia y no sobre las cosas que es imperativo hacer y cómo colaborar con las instituciones armadas para poder frenar, como decías tú, esto antes de que... Yo también coincido con Claudia. Yo creo que el gol ya se metió. Ya lo pasaron. Yo creo que ya estamos en un punto muy complejo en el que revertir esto va a ser muy difícil, pero atajarlo incluso para que no siga avanzando también va a ser muy difícil. Claro, y parece que la política profesional estuviera en Narnia cuando hay un sector que parece alinearse, que parece considerar que esto es como insultante para las Fuerzas Armadas. Pero eso no le sé. Que hablar de, o sea, francamente absurdo. Y hay otro sector... O que hay que culpar a las Fuerzas Armadas. Exacto, hay otro sector que parece que esto es culpa de las Fuerzas Armadas y que hay que aprovechar el vuelito para pegarle un golpe a las Fuerzas. Es totalmente absurdo. Las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes y son las que tienen que cuidarnos y son las que hay que proteger de que esto pase. Eso es lo que parece evidente. No, y además la poca sofisticación de la discusión, porque esto es más complejo de lo que parece una banda de cabos o militares que extraen droga, sino que más bien habla, y esto yo lo he comentado en la radio, desde el 2011 que se está hablando de la frontera como un arma de Bolivia para desestabilizar a Chile. O sea, y aquí, convertir la frontera en un lugar de conflicto. Claro, lo mismo que hicieron no los bélico, narcos sino con de México. conflicto. Claro. Entonces, al final, aquí se juntan dos cosas que pueden andar sincronizadas o no, que son los narcos por un lado y un gobierno o un Estado boliviano que no mira con malos ojos que Chile sus fuerzas armadas sean infiltradas. O a lo mejor un Estado boliviano que a estas alturas, con todo lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 2 años, no es capaz de ver lo que pasa en su frontera. O es cómplice o mira para el lado. O entonces, no es capaz, digamos. Por eso digo que no es... Hay que verlo bien. Yo insisto, en 2011 los militares ya hacían ver que esa frontera se iba a poner caliente en algún momento y se puso caliente y por ahí pasa de todo. Pasan prostitutas, trata de blancas, inmigrantes, autos, armas, droga, todo tipo de droga. Claro, ahora hay dos cosas. Uno, respecto del tema de la clase política. Yo considero, y lo digo responsablemente, que más que una clase política desconectada, es peligroso lo que está haciendo esta clase política. Es peligroso lo que hace, en este caso, la Cámara de Diputados. Esta debió ser una sesión secreta. La ministra de Defensa la convirtieron en un muñeco. Y ella pidió sesión secreta. O sea, pidió, y si tú estás hablando de una infiltración a tus Fuerzas Armadas de parte del narcotráfico, esa es una conversación, por supuesto, secreta, para que los narcos no estén en su casa escuchando la sesión en vivo, me imagino, ¿no? Ya. Claro. Entonces, esta sofisticación que dice Quique tiene que ver con poder entender y aquilatar lo peligroso del momento. Esto es lo más grave, de verdad, de toda la conversación que estamos teniendo hoy día junto con la decisión de Donald Trump de subir los aranceles. Esto es grave. Y estamos viviendo un momento de festival del populismo político donde todos los diputados se van a matar por su cupo de reelección. Ya, entonces van a levantar cualquier bandera. Yo encuentro que tienes toda la razón. Ojo que eso tampoco justifica la opacidad con que actuaron las Fuerzas Armadas, particularmente en un principio. Por supuesto. El Ejército no dijo una palabra respecto a lo que pasó en Pozo Almonte. Y la FACH, ya vimos lo que pasó. Ni siquiera sabíamos que lo habían dado de baja. Entonces, también hay una cierta opacidad que tampoco es sana. El camino del medio parece un poquito más razonable. Y esa opacidad que menciona Iván... hace pensar en sospechas, hace pensar en cuán extendido puede estar esto. Exacto, claro. Porque, o sea, es una posibilidad, digamos. Claro, y empieza a analizar hacia atrás estos robos de fusiles de los guardias de los regimientos, que uno dice, ¿cómo se los roban tan fácil? Bueno, toda la sospecha ahora de decir que esto es
entrega el fusil, 2 cachetadas, te pego un palazo y pásame el fusil y te lo vendo. Hay 3 focos hoy día que preocupan, que son temas de corrupción ligados, digamos, al crimen organizado, porque estamos hablando solamente de droga. Uno, armas, el extravío de armas que vienen desde el 2010 en distintos regimientos, y lo que se sabe es que siempre existió una colusión. Ese es un punto. Eso lo hizo ver, ¿te acuerdas? Un comandante en jefe en una charla que se filtró en la escuela militar, que dijo que armas del ejército estaban pasando al narco. Que ahora tendrá ¿Esa que le grabaron? Esa que le grabaron. Sí. Que fue bien raro eso que le grabaron. Sí. El segundo tema de preocupación son los delitos de funcionarios, cohechos. Por ejemplo, el gendarme que justo se da vuelta pues, cuando pasa una mochila oscura, el carabinero que ve que el auto tiene la patente caída o alterada y no lo ve. Mira para arriba. Estoy hablando de algo que acaba de pasar también, Sí, ¿no? Con un informe de Contraloría. Y el tercero es droga, justamente la preocupación que hay respecto de y esto viene desde antes. Y la preocupación no es solamente por la frontera con Bolivia terrestre, hay mucha preocupación por lo que puede pasar en la zona del mar en relación a Perú, porque esa es una zona también muy delicada para el tráfico. Y te agrego 2 antecedentes. La costa es una frontera La también. costa. O sea, por lo tanto, la Armada entra también, ¿no es cierto?, a tener un foco de observación. Y te agrego 2 antecedentes. El secuestro de un exalcalde, Claro. para cobrar dinero, y se tuvo que pagar para Con poder... extorsión. Sí. Una por extorsión medio. exitosa, Exitosa, eficaz. sí. Es decir, se tuvo que pagar para poder liberar a una exautoridad alcaldicia. Y el otro día leí antecedentes en CIPER respecto de un centro de torturas del crimen organizado que fue encontrado en el sur con instalaciones para delinquir, para tener detenidas a personas durante días. O sea, los narcos están peleando sus territorios ya con niveles de sofisticación, de infraestructura, muy sorprendentes. Oye, Iván, esto que te mencionaba es súper importante. El 2018, Ricardo Martínez Comandante en jefe. le grabaron esa conversación. ¿Ya? Y él lo que dijo lo siguiente, era una conversación, Tenía una interna tranquila, por lo visto. una conversación privada. Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero lo que están haciendo es vendérselas a grupos de narcos y de delincuentes. 2018. 2018. 7 años atrás. Claro, y eso no tiene nada que ver con los robos de regimientos regimientos del Ejército o la Armada en la región de Valparaíso. O sí, claro. puede ser el mismo fin, pero es totalmente absurdo que se reúnan en un regimiento los rifles, los fusiles. Claro, cerremos la puerta y nos vamos a la B y a la C. Si los que cuidan no pueden. Vimos esta semana, ¿no? En el centro una disputa territorial de narcos con armas de guerra, en vivo, ¿no? En Franklin creo que fue. Sí, exacto, en Franklin. ¿No es cierto? Sí. Otro punto que es importante, porque nada de esto es nuevo para los expertos. Quizás para la ciudadanía es tremendo, y lo es, pero para los expertos no es nuevo que el crimen organizado avanza, que viene bajando como cascada desde el norte, que ha permeado toda la región. Miremos lo que pasa en Ecuador, veamos lo que está pasando en el Perú. Esto es una información que se conoce hace ya por lo menos una década, 10 años. Claro, se viene advirtiendo. Se viene advirtiendo y nosotros no podíamos pensar que no nos iba a suceder. El gran problema es nuestra capacidad de respuesta. Exacto, Ese es el eso punto. te iba a preguntar, Max, porque lo que dice la Claudia, la política profesional aquí tiene que estar un poco a la altura de las Yo creo circunstancias. que este es el problema. O sea, el problema no es es obviamente el fenómeno, pero más grave, lo que agrava el fenómeno es que el Estado no tenga las capacidades, la disposición, la voluntad, la decisión política, finalmente, liderazgo, eventualmente. el liderazgo para poder responder a un desafío como este. Efectivamente, yo creo que en eso Quique tiene razón. Es una buena noticia que el control interno en la FACH y en Ejército sean los que logren recabar y dar cuenta de estos antecedentes, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Pero también aquí se requiere, o sea, las Fuerzas Armadas solas no van a hacer la pega, si es que no hay voluntad política, si es que no hay acuerdos respecto de cuáles son las medidas que se deben implementar. Esa decisión la tiene que tomar la autoridad política, y la autoridad política me refiero no solo al gobierno, me refiero al conjunto del sistema político, los parlamentarios, los partidos. Claro, y lo que uno cuando ve, decimos liderazgo, no solo claro, el liderazgo del Ejecutivo. obviamente. Digamos, claro. Y lo que uno ve, lamentablemente hasta ahora, y probablemente lo vamos a ver
todavía de manera más agravada en los meses que vienen, es una campaña donde, como decía la Claudia, lo importante van a ser las consignas, salir con soluciones que parecen muy originales pero que en el fondo no solucionan nada. Entonces, la discusión seria, profunda respecto de lo que está ocurriendo y de cómo abordarlo por parte de las autoridades y de los poderes del Estado es lo que efectivamente uno echa de menos. Ahora, el síntoma de sesión de la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara esta semana, como lo recordaba Claudia, es realmente preocupante porque fue un espectáculo. Es que no pueden hacer esto un espectáculo. Esto va a requerir, este es un problema de Estado. ¿Cuánto llevamos discutiendo sobre la ley de inteligencias? Bueno, por de pronto. Una cosa breve, perdona, Quique. La gran preocupación, cuando aquí hablamos tanto, ¿no es cierto?, sobre la importancia de tener militares en la frontera, y esto fue al unísono, los expertos hablaban de este riesgo, de la posibilidad de que en lugares específicos y estratégicos los militares pudieran estar expuestos al crimen organizado. La pregunta que da vuelta hoy día en las autoridades es, ¿y cómo se conocen? ¿Cómo se hace el match? ¿En qué minuto se acerca el señor civil y le dice a un militar o a un funcionario de la Fuerza Aérea, señor, ¿qué le parece si hacemos negocio? ¿Cómo se establece ese vínculo? Es un punto esencial, porque estamos hablando de Fuerzas Armadas que están instaladas en la frontera más débil y todo. Claro, y la permanencia de largo plazo es la que da más oportunidades. ¿Y por qué? Porque todas estas personas tienen una vida en esos lugares. Hay vida social en estos lugares. Hay encuentros, esto no solamente sucede al interior de los ríos, se generan instancias de conocerse, alguna fiesta, un almuerzo, una comida, en que entonces, ese no es un dato no menor respecto a lo que sucede, porque evidentemente no viven encerrados en su regimiento. Bueno, una involucrada viajaba a Bolivia. Claro. Del ejército. No, voy a que hay que redefinir, y a eso la clase política quizás no esté a la altura, y el Estado tampoco, de redefinir qué es lo que es seguridad interna. O sea, en los tiempos modernos, si las Fuerzas Armadas, claro, son objeto de este tipo de extorsiones, piensen que hay mucha cautela y mucho sigilo en esa zona, porque es estratégica para Chile. Eso estoy diciendo una perogrullada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estos militares están entregando información respecto de sus pares? No saben lo estratégico que son los pilotos de la F-16, de los F-16 en esa zona. Claro. O sea, los mantienen bajo reserva, muy privilegiados por una hipótesis de guerra, es que precisamente si hay una guerra, que todos dicen, no, si no va a haber una guerra, oye, las cosas pasan cuando uno menos lo piensa. Y como están los tiempos convulsionados, entonces toda esa información puede ser sujeto de extorsión cuando ya entran en el negocio del narco. Y lo otro es cómo lavaban el dinero. $3 millones. Imagínate todos los billetitos que son eso. Claro, algo tiene que pasar ahí. O sea, eso ya es una escala. $3 millones no es un microtráfico, es una organización que tiene que recaudar 3.000 millones de pesos, no en la cuenta corriente de uno de los tipos. Y tiene que procesar esa plata de alguna manera. Y eso tiene que dejar huella. Y de nuevo, hay la inteligencia financiera, que se supone hecho avances importantes en el último tiempo en esa materia, está a la altura de este desafío que hoy día le están planteando a este tipo de crímenes y a este tipo de delitos. Pues el tipo no iba a depositar un valevista con la plata. Obviamente. En alguna parte la guardó. Claro. Bueno. Y la está lavando. Pero vimos, también vimos esa gestora de fondos que tenía el Tren de Aragua, digamos. Exactamente. Claro, que están todos Hace 2 semanas vimos cómo operaba. Sí. Habían sacado $13 millones. Hay un sistema financiero. Y habla bien de la justicia chilena ese caso, de los gallegos. Y ocupaba... Están con prisión perpetua, o sea... Resultó. Los gallegos en el norte, claro. Claro, que es un brazo del Tren de Aragua. Bueno, no, pero yo me refiero a esta otra que hacían la gestión financiera. Estos gallos no habían visto una bala. Se dedicaban solo a administrar cuentas y ocupar el sistema bancario. Sí, por eso fue que los pudieron detectar. Sí. Lo de los gallegos es un fallo histórico lo que se dio esta semana en el norte con el fiscal Mario Carrera. Fue el primer fallo de 34 personas involucradas en los gallegos, una organización muy peligrosa, y es un fallo histórico porque finalmente la Suprema denegó todos los recursos de protección que estaban pidiendo. De nulidad. Claro. Y fue relativamente rápido. Sí, pero significó... ¿Vieron ustedes al fiscal dando la conferencia de prensa con chaleco antibala? Un dato. Sí, acuérdense de ese caso que provocó la discusión respecto de si el juicio tenía que ser telemático o no en algunos de los imputados. Exactamente. Porque el penal de Arica no tenía las condiciones, el juzgado no tenía las condiciones para esa cantidad de imputados. Sí. Y lo otro importante, para no poner todo el foco en las Fuerzas Armadas, que evidentemente es lo más grave de todo,
Es que también tenemos acá fiscales que han sido, ¿no es cierto?, sacados de funciones con investigaciones. Acaba de pasar, ¿no? Cuando estamos hablando de la Gendarmes. cooptación, Tenemos un problema de gendarmería muy gendarme, serio. cuando hablamos de cooptación, no es solamente el grave peligro de nuestras Fuerzas Armadas, que además tienen el resguardo de la frontera. Estamos hablando también de toda una otra escala que podría ser, ¿no es cierto?, cooptadas por el crimen organizado, como lo han hecho en México, como lo han hecho en Colombia, como se han hecho en Ecuador, y que es el resto de la institucionalidad. Uruguay. Ese es el peligro. Uruguay ahora. El caso de las aduanas, donde misteriosamente los escáneres no funcionan, pasan meses sin funcionar. Sí, po. Es Hay una 12 escáneres en todo Sí, Chile. da la impresión de que esto requiere una tarea como de todo el Estado, ¿no? Y una política profesional a la altura y que esté dispuesta a llegar a acuerdos. Es cierto que en año electoral los acuerdos Se hacen son difíciles. más difíciles que nunca, pero también, por otra parte, se le podría pedir responsabilidad a algunos de los actores principales de nuestra política. Hablemos a propósito de la campaña presidencial y del tono de la campaña y de los desafíos de esta campaña, ya que lo hemos hablado. Probablemente se hizo más patente que nunca esta semana en el caso de la candidatura de Janet Jara, de la candidatura a la izquierda, las definiciones que están pendientes en el caso de Jara. Por ejemplo, como decíamos al principio del programa, la idea de encontrar un Marcel, digamos, una cabeza económica que le dé garantías a los potenciales votantes de esa candidatura. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente las primeras señales son señales que muestran el grado de dificultad que va a tener Janet Jara para poder ir armando equipos, sobre todo en los temas más técnicos. Creo que la subida y la bajada de Nicolás Izaguirre es bien simbólica en eso, un esfuerzo por, de alguna manera, forzar una decisión política, pero que no llega a puerto. Yo creo que ese problema va a ser un problema relativamente constante en la campaña de Janet Jara, por lo menos en la primera etapa. Pero la verdad es que igual sorprende la capacidad de ductilidad del mundo de la centroizquierda para finalmente aceptar cuál es el escenario político real y mostrar que más allá de las diferencias o de las discusiones sobre algunos temas puntuales, lo que uno constata es que aquí va a haber una candidata unitaria que va a tener el respaldo mayoritario. Con ductilidad te refieres a eso, a que Jara parece como que agrupó rápidamente o sea, a las fuerzas en 2 dispersas, semanas digamos. prácticamente no hay disensos en el mundo de la centroizquierda, salvo voces muy particulares como esta, como la de... Ahora, Pero el hecho concreto es que Jara está logrando, producto de que es la única carta y la carta que le puede permitir al gobierno mantenerse en la moneda a partir de marzo. Ese es el dilema, si le alcanza. Si le alcanza con lo que tiene ahora, digamos. Sí. Con lo que tiene ahora no le alcanza a nadie. Ese es el punto. no lo digo, también influye que ella saltó en la encuesta y estos amores son furtivos. Que es obvio. ¿Ah? Claro, porque o se sea, baja, lo que consolidar. yo he dicho le puede pasar el efecto Kamala Jara, que en la primera semana fue boom, Que es creativo el Quique. personalidad, que iba a ganarle a Trump, todo por delante, energía. ¿Te acuerdas que se ¿Cuánto le duró a Kamala? ¿Un mes? Un mes. Más o menos, ¿no? No estoy diciendo que le pase lo mismo, pero a mí estuve reporteando socialistas, 3 economistas socialistas que hablé, pese a 2 llamados ya en el caso de algunos que le han pedido, no. Y No me dicen que participan del Y no era comando. Oscar Landerrecho uno de ellos. no los Porque a Oscar Landerrecho no lo van a llamar. No lo van a llamar. No, van a pero perder digo, el tiempo. hay Saludos, algunos, Oscar. y me decían que hay algunos que están mirando para ver si se suman o no, y hay otros que cerraron la puerta definitivamente no. Sobre todo por la performance que tuvo la candidata en las primarias con la demanda interna, con el fin del acuerdo SQM-Codelco. Entonces, Lo que pasa es que ahí hay un nudo que es muy difícil de solucionar. y me dice, Paulina Malich, yo hablé, me dice, quiere que sea gente joven del socialismo que se una, no los mismos de siempre, que haya experimentado, pero que sea gente joven, y ojalá que sea una primera ministra de Hacienda mujer. Eso me dijo, estaban buscando por ahí. Pero al Va llamado... a salir Andrea Repeto al baile. No, Veamos si sí, Andrea quiere. Salió. ¿Salió? en Ya el salió. reporte. Ya. Ya salió ya. Pero siempre se ha negado, incluso con, Yo creo con que- este gobierno de incluso con Boric. Bachelet. Sí, Yo con creo que está Bachelet. difícil. Que, Un nombre como Andrea Repeto, difícil. Ahora Difícil. eso lo dijo Daniel Mansuy esta semana, el viernes en la radio, que a una candidata que ganó ella y ganó su programa y ganó su partido, le veten un área de administración del Estado es fuerte. O sea, Es un decirle problema la economía... estructural. Es un problema estructural. Claro, la de esa economía usted candidatura. no. O sea, los comunistas no vean la economía. Ya, pero hay un vean la punto, economía. Quique, que ella misma, en su discurso de proclamación, ¿no es cierto?, ahí en calle Camin, afuera de este centro de estudio del Partido Comunista, cuando asume, sin ni una bandera comunista,
ella ocupa la palabra crecimiento y hace un giro respecto del punto económico en ese mismo minuto. Ella da el guiño. Ella da el pie. Ella da el pie y el guiño en ese mismo minuto. Quiere decir que ella está... Hoy día ella, como tú dices, esto es un mantra que está definido en el comité, en su equipo. El Ella es punto la si le creen o no candidata le de la creen. coalición y de la unidad. Pero espérate, siguiendo lo que dice el Sí. Quique, le van a decir, en economía sabe que mejor no gobierne con las ideas del Partido Comunista. Claro. En política exterior, mejor no gobierne con la idea del Partido Comunista. En seguridad, mejor no gobierne con la idea del Partido Comunista. Yo, si yo fuera el Partido Comunista, digo, ¿sabes qué? Disculpa, Claro, pero nosotros además- ganamos las elecciones. pues. Además, Ese es el problema me van a dejar estructural, bienes ¿no? nacionales. Sí, con todo pues. respeto por bienes nacionales. Con todo respeto para el ministro. Hay sí. preguntas que son muy importantes. O sea, tener un gobierno encabezado por una militante comunista durante 4 años implica que se va a reabrir el proceso constituyente, un proceso constituyente en Chile, o el Partido Comunista finalmente va a aceptar que esta es la constitución legítima Ella y dijo que por que lo no. tanto... Ella dijo que no. Pero, Ella- su partido Su probablemente su quiere que no sí. va a no lo eso. puso. Claro. Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer con finalmente el tema de la reforma previsional que está en curso? Va a demorar 10 años en implementarse, pero la candidata dice que quiere apuntar en la dirección del fin de las AFP. De no más AFP. Entonces, ¿cómo se conjugan ambas cosas? El tema de... Si tiene mayoría parlamentaria, ¿va a terminar? ¿Va a hacer otra ¿Vamos reforma? a mantener o no vamos a mantener los 13 años de oxígeno para las ISAPRES? Para que puedan pagar sus deudas. Eso el gobierno de Jara lo va a querer mantener. No había o- visto ese tema, está introduciendo más incertidumbre en el asunto. Sí, pues. Sí. El Pero- perdón, el último de los que menciono Dale, al menos. El acuerdo Sokimich-Codelco. Ella ha dicho claramente que quiere terminar con ese acuerdo. Bueno, Sí, pero también ha dicho, igual que Kass, que si se Aprueba, concreta antes de marzo, ya no sí, ya no no hay nada que hacer. pero Ya. vamos a ver si el Partido Comunista va a querer un acuerdo con con la empresa del ex yerno de Pinochet. ¿Es verdad? Mantenerlo de manera indefinida durante los próximos 30 Ahora, años. todas estas preguntas, lo peor es que uno no sabe si sí o si no. Ese es el punto. Porque Pero si es que yo creo tuviese que más tenemos claro, que, tenemos que Claudia ir Lama. un día a la vez. Creo yo, porque la política nos ha mostrado en el último tiempo que de repente tenemos muchas preguntas y la misma realidad las borra de un plumazo. Es verdad. El punto hoy día es cómo finalmente se va a poner de acuerdo una coalición que nunca pensó que iba a tener una candidata efervescente como es Janet Jara. Me precisan que sí habían banderas del Partido Comunista en su ¿Qué proclamación. es lo que es Pero una se candidata veían efervescente? poco. Se veían poco. Se ¿Ah? ¿Qué veía es una candidata efervescente? Una candidata efervescente es como fue Michelle Lo que Bachelet, hemos visto en esta- lo que hemos visto estas que dos tiene una semanas. Una cierta, candidata que tiene simpática, una, no, que tiene una empática. cierta energía. O sea, No, Pablo sí, Longueira te eso, define. Eso es indesmentible. Sí, O sea, sin le- duda. le Es una- devolvió yo el no estado estoy de hablando a ánimo favor y en contra. Creo que hagamos la descripción. Esto es una descripción. Hagamos la descripción. O sea, diga, si es una candidatura que no se que no había- esperaba es que ese término fuera no lo tan había popular. escuchado. Bueno, Efervescente. Efervescente, es una manera de decir, como burbujitas, como esas Imagínate- cosas. sí, ¿ya? candidata burbujeante. Imagínate una Fanta. Chispeante, no sé. Eso, una candidata Me burbujeante. refiero a Es una, la no, candidata me con refiero chispeza. a cuando Claro. las candidaturas tienen una energía. Sí, Ese es po. un dato. Yo hablé con gente del Partido Comunista para saber un poco, porque lo que estamos viendo hoy día, se dice que hay dos vertientes del Partido Comunista, una más dura, que ella se está sacudiendo. Pero, ¿qué es lo que está viendo un sector del PC? Porque ahora hay que hablar así. Hubo una reunión del Comité Central el jueves pasado, pleno, ¿ya? en pleno, Comité Central el viernes pasado, y dicen, bueno, sí, se abre una posibilidad real, pero este es un desafío muy grande, por lo tanto se instala hay una preocupación muy grande en un sector, quizás más viejo, de que se pueda ganar. ¿Y por qué se plantea? Porque dicen que para la Espérate, segunda vuelta... preocupación de que se pueda ganar. Preocupación de qué pasos se van a dar Ah, ok, para ya. poder finalmente pasar una segunda vuelta, porque dicen que se necesita, hay una parte muy significativa de esos 6 o 7 millones de votos que están dando vuelta. Y para ahí, dice, es un voto veleidoso, es un voto que se cruza. Y es un voto, lo que vimos es que hay un voto de descontento con el Frente Amplio, de lo que recogió Janet Jara. Hay un voto de descontento de gente de la exconcertación. Y hay un plus que ellos recibieron de un mundo que no habían recogido, que es un mundo socioeconómico bajo, popular, que votan sin pertenencia ni conexión. Por ejemplo, el guiño que le dio el alcalde de Puente Alto. Vaya para la hoja un partido como el Partido Comunista. Ese porcentaje de personas de sectores populares hastiadas de la política, totalmente lejanas a las lógicas de los partidarios, creen que es un sector que tiene que ser muy sutil en dar señales respecto a los partidos. Claro, porque te puede votar hoy por Jara, pero mañana por Parisi y pasado mañana por Kaiser. Claro, O entonces sea, me dicen, por ejemplo, señales que para algunos fue como que Janet Jara haya decidido que su comité político van a ser los presidentes de partido. que es como... Entonces te ¿Qué dicen, significa pero sí, exactamente? sí.
Entonces dicen, bueno, si tú tienes que llegar a un número más grande, y estos son partidos que les fue mal además en la primaria, y son partidos que sabemos que hay una distancia enorme, ¿será bueno que sean ellos los que tomen las grandes decisiones? No le queda otra, Jara. Te estoy dando el reporteo. Claro, sí, pero... tiene que conjugar. Pero está difícil, claro. Tiene que conjugar lo que quiere su partido y lo que no quiere su partido, y cuánto se va a tragar el sapo el Partido Comunista con dos temas, en la medida de lo posible y la gradualidad. Cuestiones que el Frente Amplio tampoco, pero el Frente Amplio ya fue gobierno. Cuestiones que los comunistas van a soportar en la medida de lo posible, o sea, hacer solo lo que se puede hacer y dejar de hacer lo que yo quiero hacer, porque si nos guiamos, lo que el ideario del Frente Amplio, no sé si ahora, y el ideario del Partido Comunista, que estoy seguro que es eso, era el primer proceso constituyente. Lo que emanó de ahí, eso es lo que le gustaba al PC. Bueno, y la superación, ya que estamos en la superación del neoliberalismo, ya que estamos. Claro, ¿cuánto se puede de eso hacer? Max Colodoro. Y los temas que mencionábamos antes son también algo que hoy día está cruzando la atención al interior del Partido Comunista. Es decir, el sector que hoy día maneja el partido, el sector más duro, el sector de Jadwe, de Carmona, de Bárbara Figueroa, es el sector que considera que el gobierno actual ha hecho muchas concesiones en materia de constitución, en materia previsional, en materia de ISAPRES, en materia de acuerdo con la empresa de Ponce Lerú. Y entonces, a pesar de haber ganado, vamos a seguir haciendo. Entonces la posición que tiene hoy día ese sector es de que no se puede seguir en lo mismo. Una presidenta comunista no puede seguir en la lógica de antes de empezar la campaña, ya en el momento que está apenas conformando sus equipos de trabajo, ya está haciendo concesiones para garantizar que no se va a hacer nada de lo que el PC quiere hacer. Perdona, sumado a eso, brevemente sumado a eso, en este reporteo me apareció un sector pequeño que decía, por ejemplo, ese encuentro de Janet Jara en la casa del presidente se pudo haber evitado, porque lo que ella tiene que evitar es la continuidad de este gobierno, porque hay sectores del PC que te dicen, mira, en los sectores populares no hay un gran apego. Entonces ella tiene que tratar de despegarse de tanto mundo partidario, de tanto gobierno, y no ser la candidata de la continuidad. Y es que eso es la estrategia del otro lado. Pero ahora, no es el sector más influyente, no sé cuánto influye en la estrategia de campaña. Janet Jara ya esta semana diseñó un poco, ¿no es cierto?, no va a tener generalísimo, pero hizo una entrega de diseño un poco de lo que va a ser su campaña. Vamos a ver. Eso. Usted, querido televidente, querido radio escucha, se preguntará, ¿y de la derecha no van a hablar? En el siguiente bloque vamos a hablar con Claudia Álamo, Max Colodoro y Quique Mujica de los avatares de la derecha en sus candidaturas presidenciales, porque en ese caso hay que hablar en plural. Todo Carter, que está en la Comisión de Defensa y también en la de Control del Sistema de Inteligencia, si no me equivoco, dice que está mal que acusemos de irresponsabilidad a los diputados por haber realizado la Comisión de Defensa abierta esta semana con la ministra del Piano, porque este tema de drogas, el narcotráfico, crimen organizado, se lo hemos planteado al gobierno en los últimos 3 años, no ha existido ni una respuesta, era obvio que iba a pasar si no se tomaban medidas, y si la única forma de que este gobierno haga lo que tiene que hacer es por medio de la presión pública, se tendrá que hacer, es parte del mensaje que escribe el diputado. Ahí está un argumento que no estaba en la mesa y es su opinión. Pero también supone un riesgo eso. También, claro, hay que hacerse cargo del riesgo de esa estrategia. Sí. Hablemos de la derecha. ¿Ya? Lista única parlamentaria que parece que no va a pasar, pero Chile Vamos insiste. ¿Sabes lo que pasa? Es que me llama mucho la atención. Yo entiendo la urgencia. Desde la semana pasada hay una carta de Pablo Longueira, y ahí es más de una necesidad en la cual se señala todos los riesgos que tiene la derecha si no va unida en una sola lista parlamentaria. Pero esto es como cuando Chile Vamos insistió en una primaria y José Antonio Kast y República le dijeron no, nosotros con ustedes no. Ustedes son una derecha que no nos gusta cómo gobernaron, nosotros somos otra cosa. Lo mismo con la lista parlamentaria, como que insisten. Yo entiendo que tienen que agotar las posibilidades, pero Republicano no hay ni una posibilidad para eso. En Republicano me dicen que esto saben que no va a ser, pero esto es para ponerle el costo de rechazar una unidad del sector. En Chile Vamos. En Chile Vamos. Sacarlo, claro, o sea, dicen, estos gallos saben que no vamos a ir. Entonces, no están sacando el pizarrón, como diciendo, ustedes son los que no quieren, ustedes no quisieron, pues ya han dicho, ustedes no quisieron primaria y ustedes no quieren lista parlamentaria. Nosotros quisimos. Ahora, esto no tiene vuelta. Pero no le pasó eso con la primaria, que tenían el mismo argumento. Ellos van a pagar el costo por no haber hecho una primaria. Todavía no han pagado ningún costo. Hay una nota de M, que creo que es María Arriagada en el Mercurio, o Marta Arriagada, María Arriagada, me parece que. Acuerdo parlamentario entre republicanos, nacional libertario y social cristiano, hecha por tierra lista única de la oposición, dice que está listo. Pacto de derecha unida. Ya no hay vuelta ya. Está listo. 183. Y lo que tienen que resolver 183 candidatos. Son las regiones binominales, donde ahí están aterrados. En el Senado.
Claro, en el Senado, que son las regiones donde se eligen 2 senadores, porque republicanos dicen, mira, donde hay hartos no tenemos problema. Incluso dicen que se potencian con 2 listas. Esa es la tesis, ¿eh? Vamos a ver si es verdad o no. Pero cuando sacan a colación, por ejemplo, Chile Vamos dice, bueno, en Los Ríos, gobernador, sacamos el 59 en 2 listas y ganó el socialista con 40%. ¿Nos va a pasar lo mismo? El problema que tienen es que en las regiones que son binominales hay incumbentes que pueden ir a la reelección. Como Entonces, Arica, por ejemplo. Arica, Ebensperger, Provence, ¿los van a bajar o no los van a bajar? ¿Y a pito de qué los van a bajar? Dicen, podemos hacer alguna encuesta, ¿va? Ok, pero ¿cómo se van a hacer esa repartija? ¿Cuánto? 2 para ti, 2 para mí. Ahora, el 16 de noviembre de la noche pueden estarse pegando puñaladas, digamos. Totalmente. Autopegándose, Y no será la primera vez. Yo creo que el problema no es el problema de una lista única o 2 listas en la oposición. El problema es una lista o 2 listas en el contexto de una elección presidencial donde van divididos en 3 para enfrentar a una candidata única del oficialismo que ya ha subido 20 puntos desde que ganó la primaria hace 2 semanas atrás, que ha logrado articular al mundo aparentemente desde la DC hasta el Partido Comunista, que va a ir con lista única que en lo la más probable es parlamentaria. que termine ganando la primera vuelta. Y que probablemente pueda terminar ganando la primera. Ese es el problema. Entonces, la falta de unidad de proyecto, de propósito, de hoja de ruta, de representarle al país una alternativa frente a lo que encarna el actual gobierno y el actual oficialismo, yo creo que ese es el gran drama que tiene hoy día la derecha, debilitada, fraccionada, tensionada y que no logra finalmente cuajar en una propuesta alternativa frente al gobierno. Diego Paulsen el día... Y eso, claro, eso podía tener sentido y lógica si el gobierno no tenía un candidato que pasara de los 2 dígitos, que no llegara al 10% como ocurría en las encuestas hasta hace 2 meses atrás. Pero ahora... en este escenario eso es un riesgo enorme. Sí, Claudia, perdona. Pero también a veces encuentro iluso estar pensando de que todas estas derechas puedan tener un proyecto común, porque José Antonio Kast creció, se instaló, se potenció desde su salida a la UDI justamente desafiando e impugnando lo que fue a la centro-derecha. Johannes Kaiser, mucho más extremo, sale impugnando esta centro-derecha. Entonces, esperar un solo horizonte de proyectos que se conformaron desde la impugnación es difícil. Pero quizás Evelyn Matei la llamada a ese horizonte. Es Chile Vamos el llamado a ese horizonte, y ahí sí es evidente que había un problema de, llamémoslo, narrativa, visión estratégica, relatos, llamémoslo como... Pero evidentemente Evelyn Matei tiene una debilidad. Pero también es cierto que así como el proyecto de Republicanos surge con una crítica de fondo a lo que representó Chile Vamos, a lo que representa... Bueno, el Frente Amplio y el PC frente al mundo del socialismo democrático representó lo mismo. Una impugnación, una crítica, un cuestionamiento. Y sin embargo tuvieron capacidad de unirse y de congregarse. Cuando llegaron al poder. Y cuando no les quedó otra. Y cuando no les quedó otra después del proceso. Claro, pero digo, en esas condiciones... El poder amalgama. ¿Y tú crees que y la derrota en el caso del plebiscito? ¿Y tú crees que a las oposiciones les está quedando otra en este escenario? O sea, lo más probable es que mucho votante de la derecha diga, no le queda otro. Pero, si Jara sigue subiendo, si Jara sigue consolidándose, si Jara sigue siendo una candidata que puede pasar a primera vuelta, ganar en primera vuelta con 10, 15 puntos de diferencia respecto al segundo lugar, o sea, yo creo que a la derecha ya no le queda otra. Sí. Ese es el punto. Ahora, el día Diego Paulsen, en una entrevista en el diario La Tercera, no me acuerdo quién lo hizo, pero lo voy a mencionar. 3 cosas que descarta. Ha hablado poco Paulsen, es jefe de campaña, no es vocero. Ha hablado poco, sí, es verdad. Pero, uno, que el rival por vencer es Kast, porque Jara dice tiene 38, se va a quedar ahí, entonces sería ingenuo pensar que van a pasar 2 derechas y que Kast es el rival por vencer, con todo lo que ello implica, porque después tienen que buscarse después la segunda vuelta. 2, que han cometido errores, reconoce que el comando ha cometido errores, no la candidata, entonces, bueno, eso. Y 3, el mensaje por mandar que ya lo han enviado. Nosotros somos capaces de gobernar. Kast no tiene experiencia de gobierno. Entrevista de Eugenia Fernández en La Tercera de hoy. La pregunta es si es llamativo, lo suficientemente llamativo, el alegato por la gobernabilidad de Chile. Es que te iba a decir justo ese punto, porque cuando miramos lo que pasó en la primaria del oficialismo, Carolina Toá levantó la misma bandera. Ella también aseguraba la gobernabilidad, la tranquilidad en los mercados, una posición de centro, los no extremos. ¿Y si llegó a decir que no era buena, llegó a decir Carolina Toá que no era bueno para el Chile que gobernara un comunista, y ahora eso es lo que ella está apoyando?
Claro. Lo ha apoyado de una manera bien tímida. Bueno, pero o sea, eso es lo te que digo su porque partido- el reclamo... eso es lo que su partido está apoyando. Que no sé si es Claro. hora de los cascos El azules, partido, por decirlo de alguna manera. Sí. No sé Si fuera toda la candidata no tendría los problemas que tiene Jara. No, evidente. Tendría otros probablemente. Pero Tendría quiero otros, decir pero que el sí. argumento frente a la ciudadanía es, yo creo que es interesante que las primarias, ¿sabemos realmente lo que está votando la ciudadanía? Yo creo que, porque los argumentos desde la nube son muy distintos de los argumentos que están haciendo sentido. Pero, por ejemplo, el tema de ser comunista o no comunista, ¿es tema o no es tema en la votación? Yo creo que de pronto nos enredamos en tesis que no están calibradas. En la derecha se convencieron que no es tema. No sé hasta Sí, cuándo. Por eso están De contra hecho, Kast y Johannes no persiguiendo... Kaiser ayer cambió un poco el giro. Sí, Cambió por el eso. tono. Ahora no sé desde si el están- anticomunismo a la continuidad del gobierno. Digo que se hayan convencido Contra no Jara. quiere decir que esté bien o mal. Estoy diciendo que por lo que uno Sí, reportea, total. dicen la verdad que se instaló una tesis que los jóvenes no saben que es el Partido Comunista, Sí. entonces ya, olvidemos No lo que es vayamos por comunista. ahí. Claro, no vayamos por ahí. vayamos por ahí. Está por verse si funciona, Claro. tal como se estableció la tesis de que era imposible que Janet Jara ganara la primaria. Ok, Claro. Quique Mujica, Claudio Álamo, Max Olodro, muchas gracias por compartir este enorme y valioso pedazo de domingo con nosotros. Muy Un buenos domingo días. frío que está como para hacer una rica sopita. Oye, saludo al pueblo azul, ¿ah? Ah. Sí. Saludo al Ah, pueblo se me azul. había olvidado, felicito. Ganamos el Tú también clásico eres, ayer. Azul también. Azul obviamente. también? Ya ganaron. Y todo mi respeto al gran Charles Mariano Arangui Sandoval, oriundo Puente Alto, mi ídolo, yo quiero ser Charles. Hace Ya no- 12 años que no ganaban de local un clásico, un superclásico, así que está bien, se lo merecen. Max, ¿tú también eres de la U? ¿No? ¿Colo Colo? No. Ah, ya, bueno. Es de Palestino. Sí. Ya, con Quique Mujica, con Claudio Álamo, que es de Palestino, y con Max Colodro en la edición de hoy de Mesa Central, de nuestra mesa de análisis en el siguiente bloque, con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. También con nuestros auspiciadores aquí en Mesa Central, por el 13, en Tele 13 Radio y T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Gestionar personas... Derrotado, yo lo lamento mucho. Yo no soy de la U, pero... No un buen año para Colo Colo, pero también No un buen año para ser de Colo Colo. las chicas del Colo Colo femenino tuvieron un importante triunfo ayer. Mire, ¿ve? Siempre hay un consuelo. Eso del fútbol es bueno. Siempre tiene un consuelo. Da y quita. La selección femenina ganó ayer en el Sudamericano. También la Copa América, pero también en la Copa Nacional Colo Colo tuvo un ¿Ve? triunfo. Ya, está bueno, ¿eh? Ya, o sea, algo hay. Ministra, además usted su ministerio tuvo un triunfo esta semana, porque se terminó publicando el reglamento que viabiliza el tema de la objeción de conciencia respecto a la ley de aborto en 3 causales, ¿no? Así es, actualmente en los hospitales públicos del país, de acuerdo al análisis de la Corporación Humanas, en base a las cifras oficiales del Ministerio de Salud, el 41,6% de los obstetras que ejercen en el servicio público se declaran objetores, al menos en la causal de violación. Ya. Eso, por supuesto, es un derecho que les asiste en la ley. ¿Se puede ser objetor de conciencia por una causal? Sí, Ah, no sabía eso, ya. así es. Ya. Tienen que declarar la causal de porque hay personas que son, de hecho, la causal de violación es la que concentra más objetores. objeciones, ya. Y pongo esa referencia, por supuesto, en riesgo de vida de la madre, aunque son muchos menos. Pero eso nos da más o menos una cifra respecto del servicio público, que es lo que principalmente nos ocupa. Y en ese sentido, el nuevo reglamento, que ya fue publicado en el Diario Oficial, ya está en vigencia. ¿Qué es lo que hace? No toca el derecho a la objeción de conciencia que tienen los profesionales de la salud que intervienen en pabellón, de acuerdo a lo que ya zanjó el Tribunal Constitucional 2 veces, sino que lo que hace es establecer reglas para la red asistencial para que, respetando ese derecho, no se ponga en riesgo el derecho también a acceder a una de las 3 causales. En este caso, para nosotras particularmente crítica es la causal de violación, por el volumen de objetores, pero también porque en la causal de violación hay muchas niñas. La mediana de acceso a la Niñas causal de menores de edad, violación. menores de Así 18. es. Y menores de 14. Ya. La mediana de acceso a la causal de violación es de 13 años. Esa es la mediana. el número más habitual de edad. Y en ese sentido, Esa es la mediana, o sea que hay muchas que son, o sea, la Hay mitad más chicas. son menores de 13 años. hay más chicas. Chuta. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa si no resguardamos que exista, como lo estamos haciendo ahora por fin en este reglamento, una derivación adecuada, oportuna, que no signifique más gasto y que no haga que la niña o la mujer se tenga que ir hasta 3 regiones? Y con este Eso es lo que reglamento, buscamos con él. ministra, eso es lo que va a pasar, que el centro o deriva
o contrata a algún profesional que no sea objetor. Bueno, hay dos disposiciones importantes en ese sentido. Hay una que tiene que ver con la obligatoriedad, y ese es un protocolo que ahora hay que desarrollar junto al Ministerio de Salud, que todos los establecimientos tengan el mismo protocolo, porque actualmente teníamos un protocolo por red asistencial. ¿Ya? Y eso da sinónimo a confusión. Lo que pasa es que acá la confusión se traduce en demoras, y como podríamos recordar, las demoras en el caso de las niñas pueden terminar siendo riesgo vital, porque ningún cuerpo de una niña está listo para dar a luz. Por definición, un embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, pero también porque la causal de violación tiene límites. Y como recordarán límites temporales, digamos. Así es, tiene las 14 semanas de límite, y como recordarán de la discusión legislativa, se les dijo muchas veces por parte de expertas como por ejemplo Andrea Uneus, que eso no corresponde a los plazos de las niñas, porque las niñas no saben, porque son niñas. Entonces acá lo que estamos buscando garantizar con este reglamento es, uno, que haya un solo protocolo de derivación para que en estas discordancias no se produzcan faltas de atención. En segundo lugar, que los directores o directoras de los servicios de salud de todo el país prevean, cuando vean que en su servicio no hay profesional que no sea objetor, entonces deban buscar una alternativa para que tengan siempre un profesional disponible. Para evitar cambios de ciudad, de red asistencial, etcétera. Esto no es solamente en el caso de la causal de violación importante. Yo pienso, en el caso de la causal de riesgo vital es menos habitual las derivaciones porque está más asentado en la tradición médica. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, de la inviabilidad, se da a veces, y ha sido fiscalizado así, situaciones bien duras, como por ejemplo que se declara objetor luego de un proceso de diagnóstico, y por lo tanto hay que partir el diagnóstico de inviabilidad de nuevo. En otro centro asistencial. ¿Y eso con el reglamento se evita? Se evita, a través de dos formas. Basta un solo diagnóstico, porque la revictimización en ese caso es importante. Por el protocolo de derivación, pero también porque en este nuevo reglamento el profesional objetor u objetora, en la intimidad de la atención médico-paciente, va a tener que informar que lo es. ¿Por qué? Porque las mujeres también tenemos derecho a saber si quien nos está acompañando en nuestro embarazo, si se confirma una inviabilidad o entro en causal de riesgo, tengo preeclampsia, me va a cambiar. Es nuestro tratante, necesitamos tener esa certeza. Y esa certeza tiene que ser ex ante, por decirlo así. Así es. Y eso es lo que este protocolo consagra. Esto se termina publicando porque se venció el plazo para recurrir al Tribunal Constitucional, lo que de alguna manera es un triunfo político también. Así, esto fue una tramitación que fue bastante trabada, como podrán recordar. El presidente de la República, en su cuenta del año pasado, el 1 de junio, nos mandató a presentar este reglamento y a presentar el proyecto de ley de aborto con plazos. Nosotras señalamos que no íbamos a presentar el proyecto de aborto con plazos hasta que esto estuviera tomado de razón, que ocurrió un poquito antes de la cuenta pública de este año. Claro. ¿Por qué se demoró tanto el reglamento? Por supuesto, Contraloría es un organismo autónomo que puede demorarse literalmente lo que defina, pero también porque hubo un ánimo de trabarlo. Hubo manifestaciones afuera en contra, hubo reuniones de parlamentarios con la Contralora, hubo una movilización masiva de escritos y hubo también un recurso de protección asociado al sector de republicanos para que se trabara. Esto durante la tramitación del reglamento. Así es. Y por lo tanto, todo hacía pensar que nos íbamos a ir al Tribunal Constitucional. Lo que a mí, analizando lo que ocurre, no es que tuviéramos miedo de ir al Tribunal Constitucional, porque tenemos plena certeza de que los cambios que ahora son norma son plenamente aptos constitucionalmente, pero que sí veo que hay un aprendizaje que tiene que ver con que, independiente de lo que cada quien opine, las tres causales pasaron de tener un 30% de apoyo el 2017, el año de su discusión, a tener hoy más de un 70% de respaldo. Estoy diciendo más de un 70% porque hay encuestas en las que tiene más, pero al menos un 70% en todas las encuestas en forma transversal, y por lo tanto creo que hay un aprendizaje de sectores que intentaron amenazar las tres causales. O sea, los sectores objetores aprendieron que ponerle prueba es políticamente no rentable. Al parecer, porque hay que recordar que este fue uno de los principales motivos por los cuales lo que se llamaba como el proyecto constitucional republicano
fue derrotado en las urnas el 17 de diciembre del 2023, cuando el país votó en contra. Reservemos por un momento esta dimensión política del asunto. ¿Significa esto que ahora ya se va a presentar el aborto con plazos, no? Ya se presentó. ¿Ya? Ya está presentado en la Cámara de Diputados. ¿Y esa tramitación entonces? ¿Se le va a poner urgencia? ¿Cómo va a ser? Estábamos a la espera de que se constituyera la nueva presidencia de la Comisión de Salud. Ahí también tuvimos otro episodio en el que un parlamentario de oposición intentó romper el acuerdo administrativo que existe entre las fuerzas políticas para precisamente trabar este proyecto desde la presidencia. Afortunadamente, la mayoría de la comisión y de las fuerzas hicieron honra de su palabra y asumió como presidente el diputado Patricio Rosas. Ahora, salud, la Comisión de Salud es una comisión muy exigida. Es una comisión que también está tramitando el proyecto de ley Ricarte Soto 2, ¿ya? Que es muy importante a propósito de las garantías. Está tramitando también el proyecto de ley que fortalece a la Superintendencia de Salud a propósito de la nueva ley de ISAPRE. Y por lo tanto vamos a tener esta semana o probablemente o la próxima una reunión con el diputado Rosas para que podamos acordar la forma en que podamos dar este debate sin afectar esas dos leyes que son muy importantes. De modo que quede en la fila... o que podamos ir viendo sesión en paralelo. El trabajo en el Congreso es bien dinámico. Ya, eso no es necesariamente ponerle una urgencia determinada, digamos, al proyecto. Es que no es necesario si hay disposición de la presidencia de la comisión. Ahora, volvamos a la variante política de todo esto. Aparentemente estos temas valóricos, la derecha, o al menos la candidatura republicana, no los va a levantar en la campaña. Bueno, yo creo que hay un grado de avance de las mujeres en el espacio político que hace que hoy sea imposible que alguna propuesta no traiga una propuesta de género. Lo que pasa es que hay propuestas de género que son distintas. Y en este caso lo que vemos es que hay un paso atrás. ¿Por qué? Porque lo que hoy es republicano, lo que se juntó ahí, porque antes estaban en la UDI, etcétera, vienen oponiéndose a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos desde los años 2000. Llevaron al Tribunal Constitucional la prohibición de expulsar a las estudiantes embarazadas, la pastilla del día después, la repartición de la pastilla del día después en los centros de salud familiar, las tres causales, y por lo tanto esto muestra que entendieron en alguna medida que esto es parte de algo que la sociedad chilena ya zanjó no solamente el 2017, sino también el 2023 cuando votaron en contra de una constitución que retrocedía en esos derechos. Y por lo tanto, ¿qué le parece que esto no vaya a ser tema en la campaña? Yo estoy feliz porque voy a poder empezar a implementar el reglamento ahora, con las consecuentes mejoras que va a tener para las niñas y las mujeres que están en situación de tres causales, que recordemos son tres causales dramáticas: violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida. Y por lo tanto, ¿le tiene confianza a esa promesa que hace José Antonio Kast, que hace el Partido Republicano, de que las urgencias van a ir por otro lado y que no va a haber, por ejemplo, en el tema de aborto en tres causales, ninguna innovación, independientemente de la mayoría parlamentaria que puedan tener? Bueno, la verdad es que no me voy a meter en declaraciones de candidaturas, pero en este periodo legislativo ha habido al menos 2 mociones de parlamentarios cercanos a él en donde se ha intentado retroceder o cercenar alguna de las tres causales. Ya, por lo tanto... Bueno, vamos a ver lo que pasa durante la campaña. A propósito, hablemos un poco, a partir de esto, de la política de su partido, del Frente Amplio. ¿Cuál es la agenda de temas del Frente Amplio en esta campaña? ¿Cuál debería ser? ¿En esta campaña? No, yo creo que eso lo tiene que definir primero el candidato que ya le entregó el apoyo a Janet Jara, que es Gonzalo, y en segundo el partido. No podría yo adelantarme a eso. No se podría adelantar, pero esta semana tuvimos... A propósito de gestión, tuvimos 2 temas muy importantes para nosotros y que fueron en gran medida trabajados por el Frente Amplio. Uno de ellos es la ley de fraccionamiento pesquero, que yo creo que es un paso fundamental no solamente por cómo redistribuye la cuota pesquera en favor de los artesanales, sino que también recupera la legitimidad de la legislación pesquera después de todo lo que fue la llamada ley Longueira. Es decir, no solamente para nuestra visión política es redistributiva, sino también no tiene esa mancha de legitimidad que hacía muy difícil de implementar. Claro, eso es una cuestión relevante para el Frente Amplio. Por supuesto, y el ministro Grau estuvo trabajando esto desde el 2022, yo me acuerdo porque lo estuvimos acompañando en los diálogos caleta a caleta en el país. Y a propósito de eso, son hartas. Pensé que me estaba diciendo que lo habían acompañado a caleta. No, caleta a caleta. Sí, exactamente. Y en ese sentido, a eso me quiero referir.
hay una forma de hacer ahí que yo creo que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver también con cómo el presidente ejerce su liderazgo, que es la de ampliar la voz de quienes pueden opinar de determinados temas. En el caso de la ley de fraccionamiento pesquero, los pescadores artesanales, las mujeres de la pesca y actividades conexas. En el caso de Chile Cuida, también las cuidadoras que son invisibles y que están en la casa 24/7. Y que participan en el debate, de esa manera. Y que participaron del prelegislativo de la ley, 12.700 Es interesante el punto, personas. porque usted dice, fraccionamiento era importante para nosotros y el Frente Amplio lo respalde. Permisología, y el ministro Grau trajo un montón. Permisología, el ministro Grau trajo un montón, es una prioridad para el gobierno, y los parlamentarios del Frente Amplio, junto con otros parlamentarios del Partido Comunista y del 42 del oficialismo, recurren al Constitucional contra su propio gobierno. ¿Qué le parece la señal? Es un ejercicio de la potestad parlamentaria. No, sin duda, pues, sí, tienen la posibilidad, la prerrogativa y el derecho. Pero el ejercer ese derecho tiene un significado político, digamos. Yo creo que aquí hay debates que subyacen, que tienen que ver precisamente con tensiones propias del desarrollo, que son, por ejemplo, las normativas y cómo resguardan. En lo que se refiere a la ley de permisos sectoriales, se ha puesto el foco en eso, pero yo creo que cualquier conocido que tengamos que ha puesto una pyme o que ha administrado un pequeño o mediano negocio, sabe que muchas veces puede ser una proeza de papeleo. La mayoría de las cuestiones, la gran mayoría de las cuestiones a las que se aboca la ley de permisos sectoriales, tiene que ver con cómo distintas instituciones que ven más o menos lo mismo, pero en una especificidad, le piden distintos papeles a una persona que está tratando de llevar adelante un proyecto, y no me refiero a un proyecto que tenga impacto medioambiental, lo digo porque eso está un ejemplo conocido en mi familia, que era el de un restaurante. Ya, por eso. O sea, ¿Qué significa entonces que el 60% de los parlamentarios, de los diputados oficialistas... ¿El 60%? Sí, pues 42 de 70 y tantos. Que recurran al Constitucional por esto. Es una señal política. Yo creo que es una señal política que no estoy llamada yo a interpretar y que los parlamentarios van a tener que explicar. En lo que respecta al Ejecutivo... No, sí, pero usted es militante del Frente Amplio. En esa calidad se lo estoy preguntando. Pero yo soy ministra del Ejecutivo. Sí, pero también es militante del Frente Amplio. Sí, pues, pero no vivo... Y su Ejecutivo es el que está detrás de esa ley. Por supuesto, digamos. y por lo tanto yo hablo de parte del Ejecutivo. Si a usted un proyecto suyo, 42 diputados del oficialismo se lo recurrieran al Constitucional, me imagino que le molestaría, digamos. Por supuesto, pero lo que es relevante acá es que da lo mismo si yo soy militante del Frente Amplio o de otro partido. Esta es una posición de Ejecutivo. Yo hablo aquí en ese sentido, y por lo tanto tenemos la convicción de que no hay normas que vulneren la constitucionalidad en ese proyecto. Se lo pregunto de otra manera, y le pregunto en su calidad de ministra y en su calidad de militante del Frente Amplio. Atendido los resultados de la primaria y atendido este tipo de debates, ¿fue mucho para el Frente Amplio el costo de haber sido gobierno? Yo creo que esa es una pregunta que no es por discrepar de la premisa de la que parte, pero que yo creo que no toma en cuenta que hay logros que para nosotros son muy relevantes. Esta semana también pudimos promulgar la ley de modernización parvularia, que es la primera ley en 10 años. A propósito de quienes dicen que esa es la parte más importante de la educación, bueno, en 10 años no se había legislado al respecto, a pesar de los evidentes necesidades que tiene el sector. Y la ley de modernización parvularia es a la vez parte fundamental de la agenda de Sala Cuna. Ahí la política no se trata de lo que dijo uno y lo que dijo el otro y cómo se respondieron, sino las ideas y cómo esas ideas pueden transformar vidas. Claro, en este caso, las ideas se llevan adelante, perdone que la interrumpa, las ideas se llevan adelante para tratar de ganar mayorías y para tratar de concitar muchos acuerdos, como el caso de aborto en 3 causales que usted misma mencionaba. Y lo que parece aquí es que después de la primaria, el Frente Amplio no parece concitar esa mayoría. Por eso le pregunto si ha sido un costo gobernar. No, primero, las primarias siempre son un nicho más pequeño, pero la verdad es que creo que un resultado electoral, que además es, digamos, es difícil decir hoy que es una tendencia, porque es único, porque no se condice tampoco con los resultados que se habían tenido antes, y por lo tanto... Por ahora es un hecho aislado, digamos. Veo a mucha gente apurada en declarar algunas defunciones. La muerte del Frente Amplio, sí. Pero eso ha pasado antes. Pero por eso insisto con cosas que hemos logrado. O sea,
fraccionamiento pesquero, la ley de modernización parvularia esta semana, desde el ámbito también de nuestra gestión como ministerio, la mejora en la implementación de las 3 causales, son cuestiones que por supuesto que inclinan la balanza a favor cuando uno dice, ha pagado el costo, da lo mismo el costo porque hemos mejorado la vida. Porque se han ganado estas otras cosas. No es porque se han ganado, porque esto no es un gallito, es porque hemos conseguido que esas cosas mejoren la vida de las personas, de los pescadores artesanales. Porque se han logrado estas otras cosas, le cambio el verbo. Ya, porque se han logrado estas otras cosas, entonces no se puede hablar de costo. Eso es lo que... Es que no es tan matemática la cuestión. Ya, ok. Hablemos del tono de la campaña. Ayer Johannes Kaiser es proclamado por el Partido Nacional Libertario, dice, le da muy duro a la candidata de la izquierda y dice, Janet Jara es Bachelet con esteroides. ¿Qué le parece la expresión? Bueno, yo creo que es parte de su registro habitual, pero creo que hay también un muy sabio juego de piernas entre los dos candidatos de la ultraderecha, en donde uno dice tal nivel de barbaridades que el otro parece moderado cuando no lo es. ¿Bachelet con esteroides es una barbaridad? No sé, ¿cómo lo calificarías tú? Es que me importa cómo lo califica la ministra de la Mujer, ministra. Yo creo que es parte del registro habitual de Johannes Kaiser, que siempre denigra a las mujeres. ¿Es denigrante? Bueno, él creía que las mujeres no debían tener derecho a voto. ¿Ese puede ser el tono de la campaña? Esperaría que no, pero como decía, acá casi parece coordinación, porque claro, Kaiser dice cosas tan pasadas que me estoy saliendo del plano de la cámara, así, que José Antonio Kast queda como... Que al parecer José Antonio Kast es moderado. ¿Y usted encuentra que no es moderado? Es cosa de leer su programa. Bueno, todavía no está el programa en realidad. Bueno, lo que publicó, por ejemplo, respecto a temas económicos, es que los trabajadores paguen sus propias indemnizaciones, por ejemplo. Bueno, ya vendrá ese debate. Es que usted comenta algunas cosas de la campaña y otras no, entonces... Cherry picking. Ya, oye, 2 cosas antes de terminar. Está el debate de Janet Jara y cómo va a ser para juntar a toda la coalición. Desde su punto de vista, habiendo ganado la primaria el 2021, habiendo ganado la primera vuelta el 2021 y después habiendo integrado el socialismo democrático, ¿cómo ha sido la experiencia de gobernar con el socialismo democrático, lo que implicó, entre otras cosas, tener que modificar partes del programa, ceder en algunas cosas para integrar a estas dos coaliciones? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿En qué sentido? La experiencia de gobernar con el socialismo democrático. Es que ha sido una experiencia de gobernar en coalición, algo que yo creo ¿Ha tenido que renunciar mucho el Frente Amplio? Yo creo que en el Ejecutivo hemos logrado una síntesis que no es generacional, porque esto no se trata de edad, sino de entender distintas trayectorias de vida que están dadas por distintos momentos políticos. O sea, yo nací el 89. No puedo pedir disculpas por haber nacido en 1989, pero hay ciertas cosas que a mí no me tocó vivir. Claro. Y que bueno, gracias porque me tocó crecer en democracia, ¿cierto? Entonces, yo creo que en el Ejecutivo hemos logrado esa síntesis de una coalición de centro-izquierda e izquierda, y creo que tenemos el deber de que ese espíritu que hemos logrado se trascienda hacia nuestros partidos, no porque sea un fin en sí mismo, sino porque básicamente a la gente no le interesa vernos pelear ni nuestras peleas partido a partido. Ministra, 30 segundos. ¿El proyecto Sala Cuna va a salir en este gobierno? Yo estoy dando todo porque salga y creo que hay muchas personas que estamos buscando un nivel de acuerdo. Ahí lo que queremos es compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres, primero. En segundo lugar, terminar con la barrera discriminatoria de las 20 mujeres, porque eso hace que entramos a 19, y fundamentalmente que esto se haga sin retroceder en estándares educativos que son un orgullo de nuestro país respecto a países de similar ingreso. Nuestro estándar del reconocimiento oficial debe cumplirse y para eso estamos dando un debate que yo creo que tiene una buena voluntad de todas las partes, oposición y oficialismo, en la Comisión de Trabajo del Senado. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted. Con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en esta edición de Mesa Central del programa de hoy. María José, muchas gracias por la gentileza. Hola Iván, buenas tardes. Gracias. Yo la estoy proclamando como candidata al Senado, pero es que es lo que dice todo el mundo. Bueno, ojalá eso se pueda dar. ¿Con lista separada o con lista única? Espero que sea con lista única. Es más fácil con lista separada, pero... es más fácil. ¿El debate por lista única es un debate ocioso a estas alturas o no? No, la verdad es que yo creo que nosotros desde la U, Iván, me gustaría poder poner la pelota al piso en un tema tan relevante. Estamos impulsando esta idea, principalmente después de los resultados de la primaria de la izquierda. La unidad siempre es algo positivo, pero la verdad es que no hemos pegado... ¿Por qué por los resultados de la primaria de la izquierda? Porque la unidad con que ellos han logrado unirse detrás de Janet Jara y al mismo tiempo estar evaluando una lista única nos obliga a nosotros a evitar, Iván,
este escenario. Si la izquierda va en lista única, van a ser mayoría solo de entrada. Izquierda, derecha fraccionada, izquierda unida. Eso es 87-68. Este es un estudio Eso es lo que de Stream Data que mezcla con inteligencia artificial las últimas parlamentarias con la última de concejales del año pasado, hace menos de un año, donde nos muestra la irresponsabilidad que significa. Eso es, si la izquierda va unida y la derecha va en dos. Así es, Stream Data. Este número es dramático y esta no es la primera farra. Una pregunta, pero ahí los diputados de Franco París y todo eso, ¿a dónde están ahí? ¿O no están? Sí, están con nosotros. ¿Están con nosotros. ¿Están en la Sí, están con nosotros. Y llegan a 68. De hecho, nosotros incluso... Es discreto, o sea. Sí, es discreto. De hecho, nosotros incluso el llamado que hacemos no es solamente al bloque de José Antonio Kast, Kaiser y el Partido Social Cristiano, sino que también a Parisi. Nosotros podemos terminar yendo en 3 listas, ni siquiera en 2. El Partido de la Gente también va a ir con una lista... Sí, todo indica que van ellos con una sola, quieren sacar 15 diputados. Según estaríamos hablando, Iván, de 3 listas versus una. Una pregunta, es que parece que esto es como hubiera dicho Arturo Esquella, que estuvo ahí la semana pasada, la suerte está echada, porque los partidos de la derecha unida ya están listos. Confirmaron la concreción del pacto parlamentario, lo publicó el Mercurio hoy día. Sí, sí lo vi. O sea, esto es un hecho, tienen los 183 cupos, tienen todo. Yo creo que eso es una noticia, es una buena noticia, porque cuando uno ya tiene definido sus candidatos, es mucho más fácil poder hacer el match. Las inscripciones son el 18 de agosto, por lo tanto nos quedan 5 semanas para poder sentarnos a conversar. A mí me parece, Iván, una irresponsabilidad que ni siquiera estén disponibles a conversar. Esto no tiene que ver con... ¿Cómo no están disponibles a conversar? ¿Ustedes los han llamado? Estamos haciendo todas las gestiones para poder conversar. Y el llamado no solamente es a ellos, también es hacia nuestro propio sector. Acá lo que nosotros tenemos que conformar, Iván, es una gran mayoría social para gobernar. Es inentendible que si es bastante probable que haya más intención hoy día de que haya más gente disponible a votar por la derecha, no estemos dispuestos siquiera a ponernos en ese escenario. ¿Cómo los deja esta? Porque esto a estas alturas parece una especie como de plegaria de Chile Vamos. ¿No revela una cierta debilidad en la posición de Chile Vamos? Nosotros obtuvimos muy buen resultado el año pasado en la municipal, más de 120 alcaldes, 800 concejales, 90 cobres, tuvimos un buen resultado comparativamente, pero la verdad es que eso es lo que tenemos que dejar de lado hoy día. Esa es la invitación que está haciendo la UDI, a dejar de mirar esto de una forma identitaria y a quién le va mejor. Ese es el error, el gran pecado que tenemos como sector, Iván, cuando no somos capaces de mirar el país. ¿Qué saca la UDI con tener un senador o un diputado más, o el Partido Republicano o el partido que sea, si nos estamos farreando la posibilidad de ser mayoría en el Congreso? ¿Tiene ese mismo análisis para si fueran en lista única? ¿Cuál sería el resultado? Este es sí. Quedamos nosotros arriba más o menos con los mismos números. Este análisis salió publicado, este análisis salió, es un poquito más estrecho, salió publicado en el Mercurio durante esta semana, porque nosotros hemos iniciado una seguidilla de hechos políticos para poder instalar en el fondo esta necesidad. Ahora, déjeme decirle algo, Iván, porque es importante, de repente la gente dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante la unidad? Nos hemos pegado muchas farras. Nos pegamos una farra en el proceso constituyente en no ser capaz de tener un discurso más amplio. En el segundo. En el segundo. Sí, porque en el primero le fue como el ajo. Sí, en el primero nos fue muy mal, pero lo logramos, o sea, le fue muy mal a la izquierda porque logramos además ganar con el rechazo. Nos pegamos una farra en la elección de gobernadores, donde podríamos haber obtenido mejores resultados. Por ejemplo, Valdivia, la derecha tiene el 59% y por ir divididos, hoy día lo gobierna un socialista con un 40%. Los Ángeles, Iquique, tenemos un 51% y hoy día está gobernado por un independiente de izquierda. Así, La Cruz, tenemos una Valparaíso, donde Chile Vamos se omitió de llevar candidato para que se pusieran de acuerdo Parisi con Kast y fue imposible. Ahora, la UDI está media sola en esto, porque no es suficiente lo que dice Rodrigo Galilea, por ejemplo, o la gente de RN que dicen, hagamos por último, ya no hagamos lista, pero hagamos por último una colaboración o coordinación, al menos en las senaturías que son binominales. Bueno, y ese es un muy buen dato, porque la UDI, de las 4 senaturías binominales, que es Arica, Iquique, Atacama y Aysén, la UDI tiene 3 senadores en ejercicio. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante poner la pelota al
al piso, quienes más podríamos asumir los costos somos nosotros. ¿Estarían dispuestos Por a que los supuesto. incumbentes no vayan a la Estamos reelección? dispuestos a conversar no solamente en esas regiones, partamos por ahí, si es que es más fácil acercarse. Si aquí lo que no es entendible es la irracionalidad que están teniendo algunos partidos de oposición al no ver lo necesaria que es la unidad. Ya, pero usted dice, partamos por ahí. ¿No es suficiente con la coordinación? ¿No es suficiente, perdón? ¿Con la coordinación de listas? Lo que sugiere Galilea, por ejemplo. Yo creo que es completamente insuficiente. Acá lo que necesitamos hacer es avanzar hacia una lista única. ¿Por qué? Porque el rebalse de votos que se produce entre los distintos candidatos es muy virtuoso y nos podría hacer que seamos no solamente gobierno, sino que seamos mayoría. Ahora, perdone la alusión religiosa, pero esto tiene un pecado original, porque ya van divididos en las candidaturas presidenciales. Igual es un problema estructural. Imagínense que resulta, y tienen una sola lista parlamentaria, y tienen 2 candidaturas o 3 candidaturas presidenciales que necesariamente tienen que disputarse entre ustedes, porque en la práctica el 16 de noviembre va a ser una primaria para la derecha. Sí, pero Iván, eso es estructuralmente, o sea, eso no cuaja, digamos, no... Sí, pero nosotros ya hemos ido, el 2005 ya fuimos con una lista y 2 candidatos presidenciales, y quienes se negaron Sí, perdieron, o quienes pegaron, de hecho. sí, pero tuvimos un buen resultado parlamentario, o sea, esto no es algo inédito. Y en segundo lugar, quienes han cerrado o nos han dado portazos a la unidad no hemos sido nosotros. Eso se habría solucionado. Sí, yo no digo que sea culpa de ustedes, pero lo que digo es que Es hay un problema importante estructural también, ahí, mire, ¿no? O sea, yo digo, estoy- Evelyn Matei, ¿con quién tiene que pelear? Lo dice hoy día Diego Paulsen en una entrevista en la tercera. El adversario electoral, no el enemigo político, no la hegemonía, nada. El adversario electoral, una cuestión sencilla. Es José Antonio Caz No, para yo- Evelyn Matei. Yo creo que eso es un error. ¿Un error de adversario, Paulsen? yo creo que eso es un error. El adversario siempre está al frente. Si nosotros no tuvimos la fuerza para Así decía lograr Churchill, el adversario convencer, está al frente, los enemigos están a este lado. si nosotros no tuvimos la fuerza para convencer y la farra nuevamente que nos pegamos en no ir a primaria, o usted tiene alguna duda que hoy día viendo las encuestas donde todos los candidatos de oposición suban mucho más que un 50%, esa fue una irresponsabilidad también, fue otra farra y estamos a punto de pegarnos una nueva farra si no somos capaces de ir unidos en una lista. Eso es lo que nosotros desde la UDI estamos haciendo, ese llamado. Aquí se necesita liderazgo, se necesita convicción para avanzar, se necesita que los candidatos presidenciales, y yo hago un llamado a José Antonio Cast, a Parisi, a Kaiser y a mi propia candidata, a que pongamos la pelota en el piso Ya, y pero- nos pongamos serios con esto. Pero el jefe de Lo que campaña está de en su juego- candidata, María José, el jefe de campaña de su candidata está diciendo el adversario electoral es José Antonio Caz y usted dice eso es un error, porque el adversario es del otro lado, es que Janet Jara. Bueno, O sea, digo, hay un problema, ¿no? No, yo no veo ningún problema en eso. Yo miré esa entrevista y la verdad es que yo creo que siempre uno tiene que diferenciarse hacia el frente. Lo que yo estoy planteando es algo completamente distinto porque además entiendo que ni siquiera se mete en esto y está bien. Él es el jefe de campaña. Sí, no está Sí, hablando de la lista perfecto. parlamentaria, es verdad. Sí, lo que yo quiero es darle un poquito de sentido histórico, Iván, de sentido histórico a lo que significa lo que realmente está en juego. Esta es una situación inédita, donde podemos perder el Congreso y la presidencia no la tenemos asegurada. Entonces sería ridículo que una vez más absurdo sea por responsabilidad de la propia derecha no ponernos en ese escenario. Si el precio de una lista única fuera la candidatura de Evelyn Matei, que se eso bajara no- Evelyn Matei. Es que eso no corresponde, Iván, porque nosotros ofrecimos primaria. Yo no creo que sea bueno ni que se baje uno, ni que se baje. Esto no es un llamado a que se bajen y vayamos solamente. O sea, además, Evelyn Matei ha punteado en las encuestas durante años. Hay un desgaste, por supuesto. Hoy día vuelve a aparecer el AC para arriba. Usted sabe, Iván, la política es dinámica, pero esto no se trata. Es completamente razonable que vayamos con distintos candidatos presidenciales. El punto está en la parlamentaria, Ya, lo que pasa es donde que tenemos que generar esa virtuosidad. convengamos que ahora eso no es tema, pero hace unos meses el tema era si se bajaba Johannes Kaiser o no, digamos. Y si eventualmente se bajaba José Antonio Caz también, hace Pero unos nunca meses. nosotros nunca hicimos gestiones para bajar a nadie, Iván, eso no es verdad. Aquí hicimos un esfuerzo para ir a primaria y recibimos portazos. No queremos volver a recibir portazos sobre la responsabilidad de que la izquierda siga gobernando en el Parlamento. Usted dice, Diego Paulsen en la entrevista de Eugenia Fernández la tercera hoy día no se refiere a este punto, pero ¿la candidata Evelyn Matei está a favor de una lista única parlamentaria? Yo creo que nadie puede negarse, ella está preocupada por la unidad y
Y al mismo tiempo nosotros estamos trabajando, tal como, por eso yo le digo, no me parece grave lo que sale hoy día en los medios, porque nosotros también tenemos bastante avanzada. Lo de que se cerró el acuerdo de Sí, Derecha Unida. Acuerdo que se cierra el 18 de agosto, seamos honestos, nadie puede inscribirse antes del 18 de agosto. Nosotros por nuestra parte también tenemos nuestro pacto donde también vamos a incorporar a Demócrata. Por eso le digo, es mucho más fácil hacer ese match y eso es parte de lo que tenemos que hoy día relevar y visibilizar el peligro que tenemos. ¿Y por qué es importante? ¿Sabe por qué? Porque la unidad no se puede improvisar. Es bien probable que nosotros gobernemos. Y cuando uno ve hoy día las dos almas en el gobierno de izquierda, lo difícil que le ha sido gobernar, no podemos ser tan soberbios de creer que a nosotros no nos va a pasar lo mismo. ¿Por qué queremos construir esa mayoría? Eso también es parte de este relato. ¿Usted se acuerda cuánto se criticaba al gobierno del presidente Piñera que no tenía un relato? ¿Por qué no lo podemos construir hoy día? ¿Qué cosas? ¿Por qué queremos ganar las elecciones? Es la crítica que algunos le hacen a Evelyn Matei ahora. Es la crítica que se le hace a todos los candidatos de oposición. Tenemos que tener mínimos comunes. Por ejemplo, gane quien gane. O sea, yo espero que Kaiser sea tiene Evelyn un relato clarito, lo dejó claro ayer. ¿Qué le parece el lanzamiento, la proclamación de Johannes Kaiser por Nacional Libertario? Esto de que Janet Jara es como Bachelet sin esteroides, ¿qué le pareció eso? Yo creo que esas no son las formas de referirse con nadie. La verdad es que a mí estas discursos tan estridentes y parafernálicos no los comparto, es su estilo y bueno, la verdad es que yo no comparto de ninguna forma ese estilo. Pero ahora, ese parece que va a mire, ser el tono de la campaña. Es que eso es lo que la gente está cansada, Iván. La polarización es lo que tiene a todo el mundo agotado. La gente no quiere más, sobre todo en voto obligatorio. El voto obligatorio lo que hace es llamar hacia la moderación. Ya, pero la usted quiere ir en una lista parlamentaria. Nos pongamos de acuerdo. Y usted quiere ir a una lista parlamentaria con candidatos del Nacional Libertario o de Social Cristiano. Pero el Nacional Libertario, para dejarlo centrado en Kaiser, que probablemente sean igual de estridentes que su candidato presidencial, digamos. Pero nosotros vamos a competir allá adentro y tenemos que ganar adentro. Lo que nosotros, la invitación... No, en primera vuelta también van a competir. Sí, pero en esta lista también se compite y aquí quiero despejar que se ha dicho que quizás esta lista, las listas únicas son casi que uno va asegurado. Eso no es así. El lista única es completamente falso. La competencia que se genera es mucho mayor porque los partidos al tener menos cupos ponen a sus mejores candidatos. Entonces, es verdad, hay muchas diferencias. Por eso el llamado, Iván, es a toda la oposición. Yo sé que algunos partidos a Demócrata le da tiritones, los otros extremos, es cierto, pero acá lo que está en juego es mucho más relevante que las incomodidades que a uno le pueda generar. Y por eso le digo que para construir esta mayoría tiene que haber un relato. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar todos de acuerdo en llegar al gobierno y bajar los impuestos? Le hemos subido los impuestos, eso es algo que estoy segura que toda la oposición firmaría mañana. Tenemos que tener también ese relato unitario para construir mayoría avanzado desde ya. Por ejemplo, hacernos cargo de verdad del tema de la permisología y no de esta manera más tibia. ¿De las candidaturas parlamentarias y presidenciales de la oposición? A mí me encantaría. ¿Un pacto como de mínimos comunes? Lo que está empujando la UDI en un primer paso no solamente es el ganar por el cuco que nos da la izquierda de ser gobierno y ser mayoría en el Parlamento. Lo que queremos construir desde la UDI con madurez, porque hemos entendido la importancia y la responsabilidad que tenemos, es una mayoría social para gobernar Chile y para liderar el Congreso. Ahora, y esos son mínimos legislativos. Para todo esto se requiere claridad y relato en las campañas presidenciales. La campaña de su candidata, ¿cómo la aprecia? ¿Usted manifiesta alguna discrepancia con lo que dice Diego Paulsen hoy día en la tercera? La propia candidata, Diego Paulsen dice, hemos cometido errores en el comando. No se los achaca a la candidata, por cierto, pero la misma candidata dice el viernes, fue un error poner 11 voceros, que lo que parecía más o menos... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que les pusieran tanto. Sí, obviamente que hay errores. ¿Qué es lo que tiene que hacer Matei ahora? Mire, ella sigue manteniendo los mismos atributos de siempre. Es la única que es capaz de atravesar desde la derecha y tener un voto transversal. No sé si amarillos o demócratas estarían dispuestos a votar por los otros candidatos de la oposición. En segundo lugar, hemos perdido las últimas elecciones en mujeres y ella es la única que es capaz de identificarse y de tener una alta valoración en mujeres. Y a mí me encantaría también que ella volviera de repente a salir de estos temas políticos donde ella es muy fuerte, como ella sintoniza con la ciudadanía.
ciudadanía. Cuando a mí me ha tocado estar en terreno, en mi región, en Valparaíso, y la veo cuando ella se conecta desde los problemas del CEFAM, desde las cosas simples, de repente estas cosas tan elevadamente políticas, al final te llevan a la trinchera política. Hay que salir de esa trinchera política y empezar a proponer. Ella tiene un programa maravilloso y yo estoy segura que lo que le estamos ofreciendo a Chile es la mejor alternativa. Ahora, cuando usted dice ella tiene capacidad de voto transversal, tiene capacidad de voto de mujeres, para eso tiene que ganar la primera vuelta, o sea, tiene que pasar a la segunda vuelta más bien. Claro, y eso es lo que está por verse. Eso es el desafío y eso yo... Pero la campaña parte ahora, además nosotros tenemos otra ventaja, experiencia de gobernar. Yo creo que no estamos para más experimentos de personas que no tienen capacidad de gobernar. Y en segundo lugar, también nos parece que es muy relevante la trayectoria que ha tenido y el ejército que tiene detrás. La fuerza electoral que tiene Chile Vamos es muy potente. Entonces, mire, la campaña es verdad, ella lleva muchos años marcando y mantenerse primera no es fácil, pero no es solo voluntarismo ni ganas. Yo estoy segura que le estamos ofreciendo la mejor candidata a Chile, pero aún así eso no tiene nada que ver con la insistencia que vamos a hacer desde la UDI, con los sacrificios que hay que hacer por Chile para la unidad, para lograr tener una lista unitaria, o al menos conversar. Yo ya le dije, 3 de los 4 binominales son con representación de la UDI. Es difícil, tenemos buenos candidatos, pero es irresponsable que los partidos que no están sumándose hoy día ni siquiera se quieran sentar a conversar. Le estamos regalando a la izquierda el Congreso. Ya que eso le es tan relevante, ¿debería la candidata debería pronunciarse respecto de esto y debería pedir un gesto unitario para la lista parlamentaria? Todos los candidatos presidenciables tienen que ponerse a disposición. Todos los dirigentes de los partidos políticos deben ponerse también y forzar a sus partidos, porque la ciudadanía, haga usted una encuesta, nosotros también hemos medido, la ciudadanía requiere y exige esa unidad. Todos tenemos que sentirnos, digamos, interpelados y al mismo tiempo, quienes somos candidatos, estar dispuestos a dar un paso al lado. Entre medio, Diego Paulsen dice, durante julio, eso es las próximas 2 semanas, digamos, durante julio, los números en las encuestas deberían volver a favorecer a Evelyn Matei. Debería notarse un cierto cambio de tendencia porque las últimas semanas y meses ha venido hacia la baja. Nosotros creemos que esta olita, efervescencia, como decían en otro panel anterior, efectivamente la polarización hace que los polos tengan una mayor preponderancia. Pero estamos seguros que cuando empiece el debate en serio y empecemos a ver las diferencias, sobre todo frente a una candidata que no solamente tiene un problema por ser comunista y sabemos el rechazo que existe, pero no nos podemos conformar solo con esa diferencia. Yo creo que es mucho peor el rostro que significa el comunismo. Ha sido el peor rostro dentro de este gobierno. Son quienes se han opuesto a todas las reformas en seguridad, son quienes estancan el crecimiento. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan realmente de Janet Jara. Vamos a marcar diferencia con ella. Pero yo espero que en esta campaña, cuando se inicie, cuando ya esté consolidado el despliegue territorial, confío en lo que dice Diego Paulsen de que vamos a repuntar en las encuestas, tal como algo de eso ya se vio en la CEP, que usted sabe que es una encuesta muy seria y además presencial. La CEP de esta semana. La CEP de esta semana, se refiere, sí. Que viene con un retraso, sí, pero que hay que valorar, por supuesto, que cuando es presencial, Evelyn Matei sigue absolutamente empinada. María José, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias y espero que este también sea un llamado a la responsabilidad a José Antonio Kast, a Parisi, a Kaiser y por supuesto que también a mi candidata presidencial, bueno, a Jimena Rincón, si es que va de candidata, a ponernos y a sentarnos a conversar sobre la responsabilidad. Hay que hacer sacrificio, Chile merece que lo pongamos primero, no sacamos nada con tener un parlamentario más, un parlamentario menos, si perdemos el Congreso, como nos muestra este estudio. Con María José Hoffman, la vicepresidenta de la UDI esta mañana, en 1 de la tarde con 1 minuto. Perdón, ya nos pasamos. Nada. Otra vez nos pasamos, No, pero nos pasamos poquito esta vez. Sí, muy poquito, así que muchas gracias. Quédense acá en el 13, en T13 en vivo. Andrea Pino sigue con la edición de Tele 13 Tarde en la música, en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí. Suerte.